Unidas, esto que ya han firmado 13 organizaciones, este espacio denominado Acción para la Democracia. Y la pregunta fue cuán conscientes estaban de lo histórico que significa que líderes indígenas y líderes empresariales estén conversando acerca de la defensa de la democracia. ¿Cómo ve usted esto? Muy buenos días, pues gracias por la oportunidad y yo valoro, por supuesto, el significado simbólico que esto tiene. Y sobre todo déjeme agregarle también el tema de venimos de un proceso en el cual, digamos a nivel de la capital, el voto de semilla fue urbano, joven, educado. Y no fue ese el sector que más levantó la bandera de la protesta inicialmente, sino que fueron encabezados por 48 cantones de alcaldía de Sololá, diversas manifestaciones indígenas. Pero para mí, lo que más retribuye es verlos hablando en español, reivindicando la democracia, con las banderas de Guatemala, cantando el himno. Son, para quienes hemos visto actitudes en sentido contrario en pasado reciente, es una gran lección y un gran incentivo para que entendamos lo que está en juego. Partiendo de ese diálogo y también con el marco que nos dan las noticias de posibles ataques legales contra los resultados de la segunda vuelta, licenciado Medrano, ¿usted cómo ve de aquí al 14 de enero el panorama en ese sentido? ¿Cómo lo vislumbra? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad a ustedes, a Raquel y a todos los oyentes. Bienvenido, licenciado. Se ha calificado todo el proceso electoral como incierto y otras sí. Y ahora, ya fuera del proceso electoral, pues seguiremos ante un panorama incierto. Incierto por las amenazas que hay de acciones legales que no se conocen exactamente cuál es su fundamento, pero tenemos ya un primer resultado de no haber prorrogado el proceso electoral, lamentablemente, y es que oí hoy en la mañana una entrevista donde el director del Registro de Ciudadanos pues decía que se va a suspender este partido y se van a mandar los oficios correspondientes a donde deban de ir. Ahí pues tendremos ya un primer acto que de nuevo, como decía antes, hace incierto el panorama en el país. Esperamos que esta acción legal pues sea conocida a través de las impugnaciones que sin duda se harán y tengamos pues aplicaciones constitucionales de la ley. Y en ese sentido, licenciada Zelaya, ¿cuán útil, la verdad es que la palabra es útil, puede ser este espacio denominado Acción para la Democracia para enfrentar los retos que vienen de aquí al 14 de enero, especialmente los legales, los que van a provenir precisamente del Ministerio Público, según lo que muchos pueden creer respecto de lo que se ha vivido del 25 de junio para acá? Reciente creación, donde creo que los acercamientos y la toma de confianza les llevó su tiempo, pero creo que ya se comprometieron y que son muy emblemáticos, que van a ser importantes, y yo espero que tomen conciencia de lo que usted me preguntaba al inicio, lo emblemático que es estas actuaciones conjuntas. Así es que espero que ellos también continúen, dados los documentos que han firmado, que en especial hacen referencia en la coincidencia que hay de la defensa de resultados electorales. Licenciado Medrano, ¿cómo se ve, según su experiencia, el hecho de que esta incertidumbre de la que usted habla provenga precisamente del mismo Estado? Que lo que nos haga dudar de que el 14 de enero pueda haber ya, como tendría que ser, la certidumbre, la certeza, para decirlo claro, de que va a haber un cambio de mando, de que va a haber un traspaso como se ha hecho siempre, que eso, la duda provenga precisamente del Ministerio Público, provenga del sector justicia de Guatemala. ¿Esto cómo se lee, cómo se ve? Pues esto se ve como circunstancias inéditas
e inauditas que por primera vez están sucediendo ahora ya después de un proceso electoral. Ahora, a pesar de lo incierto de todo este tema, yo considero que no hay duda en que las autoridades electas el 25 de junio y el 20 de agosto tomarán posesión. Estimo que no hay aspectos legales que lo puedan impedir. Solo con una violación flagrante a la Constitución podría acaecer eso. Pero de lo contrario, los electos tomarán posesión en las fechas que corresponden. En ese sentido, licenciada Zelaya, se han visto cosas que no habían ocurrido antes durante la democracia desde sus inicios en 1984. ¿Usted cómo analiza esa situación de, prácticamente es el mismo estado el que tiene en jaque la transición? ¿Cómo lo ve usted? Pues coincido con los que... ¿Aló? Adelante, sí, está usted coincido ahí. con los criterios expresados por el doctor Medrano en cuanto a lo inédito. Yo lo que espero es que logren su objetivo, porque aunque a estas acciones que fueron esta mañana compartidas por el registrador, lo que algunos abogados también me dicen es que esto va a ser un proceso de mucho tiempo, que puede llevar incluso años, porque hay amparos, hay apelaciones, hay diversas instancias que lo tienen que conocer. En el caso que la estrategia sea una velocidad express, quedaría como muy evidenciado ya una intencionalidad muy nefasta. Yo por eso mismo quiero creer que las personas electas van a asumir sus cargos el 14 de enero. La diversidad de pensamiento, de ideologías, de digamos representativos de diversos sectores sociales, estamos a una en el tema de que se respeten las elecciones. Y creo que el mejor favor que le hicieron a esta adhesión de voluntades es el tema de sacar los votos y sacar las cajas del Tribunal Supremo Electoral. Al ciudadano de a pie, que sabe que en ese momento no importa en qué parte de la geografía nacional reside, cuál es su condición económica, su voto vale igual que cualquier magnate guatemalteco. Eso se vio atropellado, es uno de los logros de la democracia más evidentes para la ciudadanía, y eso se vio atropellado abusivamente. Entonces, eso creo que se les revirtió en términos que hizo una adhesión ciudadana también como nunca antes visto. Licenciado Medrano, el pasado miércoles se le planteaba esta pregunta a la licenciada Anabela Morfín. Está muy claro que hay un consenso de que se tiene que respetar el voto. La mayoría de sectores, la mayoría de la gente quiere que esto ocurra y está, digamos, dispuesta. Ahí hay incluso una encuesta que habla de un buen porcentaje de guatemaltecos que estarían dispuestos a salir a defender el voto. La pregunta para usted es esta, y por eso le hacía la referencia del pasado miércoles. Defender el voto es muy importante, pero no es suficiente. Hay que defender también el Estado de Derecho o volver a hacer vigente el Estado de Derecho. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, pues vea, una cosa lleva la otra. Constitucionalmente es un deber y un derecho de los ciudadanos velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de defender el voto mayoritario que se dio en las elecciones pasadas. Sea que hayamos votado por los ganadores o que no hayamos votado. Aquí lo que se defiende precisamente es el voto, el respeto al voto, que es elemento esencial dentro de un Estado de Derecho. Como decía Ortega y Gasset, que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico, decía, el procedimiento electoral.
Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire. Entonces, es fundamento del sistema democrático el sufragio y el respeto a este sufragio. Licenciada Zelaya, todo esto en el contexto de la transición que ha sido trabajosa, dura, ardua, complicada e incierta, como la describe el licenciado Medrano. Entre los cambios que se propongan a la ley electoral, si es que esto llega a concretarse, usted vería con buenos ojos que esta transición fuera más corta. Sí, ha sido evidente que la intencionalidad que se tenía de una transición ordenada, de una transición técnico-política que hiciera llegar con más certezas al gobierno entrante ha sido al contrario. Entonces sí creo que es un punto de preocupación compartida y que se va a plantear en el momento que la CAME se instale, lo cual yo espero vehementemente que sí ocurra. Y siempre en este tema, licenciada Zelaya, parece evidente que si hubiese sido otro el ganador, digamos un ganador más afín al actual gobierno, esta transición estaría siendo muy diferente. Hay quienes dicen, bueno, sí, incluso habría una información más con mayor fluidez. ¿Usted lo ve así? Bueno, si gana el candidato oficial, es evidente que las situaciones se facilitan mucho más. Y de ahí con una diversidad de distancias pequeñas o cortas. Yo lo que creo, y lo dice todo el mundo, es lo singular que fue la elección, que aparece un candidato triunfador que no estaba en el radar electoral pocos meses antes. Y por temas ideológicos, obviamente, también. Así que sí, efectivamente, se facilitan las cosas cuando hay más afinidad. Bueno, pero en este caso, y esta es pregunta para el licenciado Medrano, aquí no se facilitaron las cosas, aquí se han complicado y algunos creen más de la cuenta. ¿Cómo lo ve usted? Pues vea, hemos estado, todo este proceso electoral lamentablemente ya ha terminado en situaciones insólitas, inciertas, inéditas, inauditas. Y todo esto que estamos padeciendo pues deviene, entiendo yo, de la no aceptación de unos resultados electorales que la autoridad suprema electoral desde el mes de septiembre validó. Les dio fuerza o firmeza, las hizo válidas desde el mes de septiembre. Pero no obstante ello, seguimos en esta incertidumbre. ¿Por qué es que se pretende? Pues sería vulnerar la voluntad popular. Pero yo con todo ello insisto y creo que las autoridades electas tomarán posesión cuando corresponde, el 14 y el 15 de enero próximo. Licenciado Medrano, antes de ir a la pausa, yo percibo en sus respuestas que usted, de haber estado en usted la decisión, usted se hubiera prolongado el proceso electoral, creo, hasta el 14 o 15 de enero. ¿Estoy en lo correcto? Con toda certeza, definitivamente, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene o tenía las facultades para ello. No quiero decir tampoco que el haberlo concluido es ilegal. No lo es, no es ilegal. Está pegado a la ley, pero igualmente hubiese estado apegado a la ley si lo prorroga hasta la toma de posesión de las autoridades electas. Y sobre todo porque eso hubiera dado la inmunidad a las juntas electorales departamentales y del Distrito Central, que de alguna manera están en cierta incertidumbre con informes de nombres, etcétera, que se han pedido al Tribunal Supremo Electoral. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, indudablemente hubiera sido partidario yo de la prórroga. Bueno, antes de ir a la pausa también me robo un minuto más. Licenciada Zelaya, ¿usted también era partidaria de prolongar el proceso hasta enero? Sí, comparto estos criterios, pero sí les invitaría a leer el artículo 128 del reglamento de la ley electoral. Me parece que ese fue un argumento que se esgrimió en términos de que era el único
que oficializaba los resultados. Me dicen que un reglamento nunca es superior a la ley, pero efectivamente políticamente se puso a discusión ese artículo que yo no lo conocía y me desconcertó, además de que no soy abogada. Y recuerden que también es un gobierno que ha venido jugando con dos canchas, porque no es solo la transición técnico-política, sino la judicialización del proyecto, donde sí efectivamente es un desgaste que no han tenido otras administraciones. Licenciada Zelaya, licenciado Medrano, les pido por favor que se queden en línea. Vamos a la pausa, volvemos. Retos de aquí al 14 de enero, ¿cómo enfrentar esta transición? ¿Qué esperar de las instancias que puedan surgir desde diferentes entidades del Estado, como el Ministerio Público, por ejemplo? ¿Será que se va a intentar de manera directa, concreta, dura, que no se respeten los resultados electorales? ¿Qué va a pasar? Bueno, todo esto es objeto de análisis en esta charla que sostengo ahora mismo con Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de CIES, y Gabriel Medrano, ex magistrado tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte Suprema. A ambos gracias por seguir aquí en línea. Licenciada Zelaya, según decía el doctor Arévalo hace aproximadamente 20 minutos, tiene completo ya su gabinete. No lo anuncia porque algunos de los integrantes, según dijo, tienen todavía trabajos que no son compatibles, digamos, con el anuncio público. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve en aras de que la transición camine mejor y ya en función del próximo gobierno, que de algún modo ya el doctor Arévalo diga que tiene completo el gabinete? Es evidente una noticia alentadora, porque sí hay como una sensación de incertidumbre cuando no se conoce en un plazo tan largo, pues porque recuérdese que cuando las transiciones se vivieron en 15 días, pues 15 días antes se conocía el gabinete, así es que no sería algo nuevo, pero da la expectativa de que sean los ministros los que conduzcan esa transición en lo técnico y político. Sí creería que sería importante también que se conceda, como ha sido en la mayoría de casos, que sean los ministros delegados o nombrados quienes designen a sus viceministros. Ha sido una práctica de muy malos resultados cuando los equipos se hacen comunicándole al ministro de turno quiénes van a ser sus viceministros. Y ojalá, entonces, si bien los ministros, por razones dadas por el presidente electo, no pueden aparecer públicamente, sí sería deseable que alguno de los viceministros estuviera encabezando esto por lo menos dentro de unos 15 días, porque es muy arduo, muy complejo, muy retador todo lo que ellos van a tener que conocer si es que, digamos, hay una buena fe en la transición, porque en esto sí quiero anticipar, hay que estar alguien que conozca para ver que los 029 no se vuelvan 011, aunque hay personas que sí lo pueden merecer, pero ha sido una práctica de los gobiernos de turno de querer dejar asegurados sus principales colaboradores, que no se estén creando nuevos viceministerios ni unidades ejecutoras, y eso pues sí necesita alguien que lea fino la interioridad de la transición que se está viviendo, o bien que en algunas reuniones de más alto nivel el presidente electo haga ver este tipo de situaciones que no es lo más deseable para iniciar un periodo de gobierno. Y hablando de leer fino, el licenciado Medrano, ¿usted cree que el equipo legal del presidente electo tendría que estar haciendo eso, precisamente previendo escenarios de aquí al 14 de enero? En materia legal, por supuesto. Bueno, indudablemente me imagino que todo el equipo legal del presidente electo está en ello, ¿verdad? Porque sí, indudablemente habrá cuestiones que plantear. Ahora mismo, si se cancela en mención el partido del presidente electo, pues indudablemente habrán acciones ahí de amparo, apelación. También me imagino que el planteamiento de inconstitucionalidad en caso concreto, etcétera. O sea, tiene que haber un equipo ahí legal estudiando las acciones inmediatas,
estudiando escenarios que se pueden dar, etcétera, etcétera. Hablando de un poco de todo, siempre en el contexto de la transición, licenciada Zelaya, esta iniciativa de defensores del voto, ¿usted cómo la ve en el contexto de que se haya terminado con el proceso electoral y la vulnerabilidad que se percibe para los integrantes de las juntas receptoras? Incluso se habla de que hay que protegerlos. Hay gente que lo dice así. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ahí es necesario el apoyo social de los medios, de la comunidad internacional, porque vea, esa ha sido la base fundamental de la credibilidad del proceso electoral y se ha demostrado. Entonces, ponerlos en duda, ponerlos en riesgos aparentes o reales, manda mensajes que lo que más me da en qué pensar es para la próxima elección. Tenemos que mantener este sistema. Imagínense si efectivamente se hubiera hecho la transferencia al sistema biométrico. Ahí abundarían los señalamientos de falta de credibilidad. Y es ese sistema arcaico, si se quiere, de papeles, el que es absolutamente garante de que los resultados son los que son. De manera que lo veo no solamente muy negativo para las personas que desempeñaron las funciones, sino que 4 años pasan rápido y con ese ambiente, ¿quién va a querer integrar las próximas juntas? Entonces tenemos que lograr que a pesar de amenazas resulten intentos inútiles de atentar contra el trabajo más cívico que se pueda hacer, honorable, desinteresado, pro bono, que implica mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces creo que no solamente es el hecho de este tiempo a los que los tenemos que acompañar y proteger, sino que también tenemos que ver que para adelante pueda naufragar o pueda debilitarse la participación del nivel de personas que hasta la fecha lo han hecho en las diversas juntas. Bueno, y en ese mismo contexto, licenciado Medrano, ¿cómo ve usted al Tribunal Supremo Electoral, concretamente a los magistrados, muy criticados previo al 25 de junio, levantaron perfil con su actitud luego de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió después de la primera vuelta y de la segunda, y ahora en una situación ya digamos sin proceso electoral, con muchas amenazas sobre ellos, amenazas legales sobre todo? ¿Cómo ve su situación? Bueno, pues sí siento que han estado en una situación precaria. Algunos ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando empezó toda esta situación tan difícil dentro de un proceso electoral tan inédita, tan insólita, emitimos en su momento un comunicado brindándoles nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Todo el proceso de la primera vuelta, pues indudablemente hubo muchos actos cuestionables. También en su oportunidad se dijo, pero en la segunda vuelta, pues se les dio apoyo y han pasado situaciones muy difíciles. Esos allanamientos al registro civil, a la COPE, a la propia sede del tribunal, que estoy seguro que no solo yo, sino que otros magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos sentimos agredidos, no digamos los actuales magistrados. Además, entiendo que varios antejuicios planteados contra ellos. No conozco a fondo las motivaciones, pero sí han estado y están en una situación precaria como nunca. Recuerdo que nosotros tuvimos también algún antejuicio por situaciones eminentemente fuera de nuestra voluntad, como fue cuando no se eligió a magistrados para sustituirnos cuando debía ser en 1995, pero no obstante ello se sacó adelante el proceso electoral. Pero una situación precaria como esta, pues es inédita, ¿verdad? Es inédita y esperemos el acontecer que nos dice.
Bueno, hablando un poco de todo, también noticia del pasado 31 de octubre, licenciada Zelaya, algo que vino de la mano con una visita de la semana pasada del subsecretario Brian Nichols. Él anunció que podía haber sanciones, y las sanciones, aunque él habló de sanciones sectoriales, de las cuales no habló a fondo, se dieron ya algunas el pasado miércoles, unas públicas, otras no. ¿Esto cuánto influye, cuánto incide en el momento político que vive Guatemala? Vea, para quien puede hacer una lectura de la influencia determinante que siempre ha tenido los Estados Unidos sobre Guatemala, creo que se toma con más profesionalismo, dijera, estas indicaciones, y no que quisiéramos llegar a sanciones extremas, porque se ha visto en otros países, al final de cuentas, es la población la que también sufre efectos paralelos, ¿verdad?, o no deseados. Pero sí me parece que es un posicionamiento directo, fuerte, contundente, que sí tendrá su efecto de ser tomado en cuenta. Tanto la prudencia incluso de que si se suspendieron algunas visas o no, se especula, pero que no es necesariamente que se dé a conocer el listado de las personas, pero quienes reciban esta recesión de visas saben las implicaciones para su vida profesional, empresarial, su política, qué sé yo, que tiene. Así que hay evidentemente una atención muy grande sobre Guatemala en este momento, no solamente por parte de Estados Unidos, sino por parte de la Unión Europea, que por ejemplo entre sus declaraciones más contundentes decía que no aceptará la Unión Europea, que es 27 países, no aceptará otros resultados para el 14 de enero que la elección, y dio los nombres de Bernardo Arévalo y la doctora Karen Herrera. Sí, esto incluso lo dijo públicamente aquí el embajador español durante la celebración del Día Nacional de España. Sí. Licenciado Medrano, ¿qué significa o cómo se lee o cómo hay que tomar el hecho de que 3 exministros de este gobierno no tengan visa, les hayan retirado el derecho a entrar a Estados Unidos? Pues vea, es el derecho que cada país tiene de otorgar o no otorgar visas a los ciudadanos extranjeros. Y si los Estados Unidos ha tomado esa decisión, pues sus razones tendrán, pero no las explicitan, creo yo, y eso pues, como decía la licenciada Zelaya, se ve como está puesto el ojo de la comunidad internacional en nuestro país con todo esto que ha sucedido con el proceso electoral. Bueno, y el hecho de que no se mencionen algunos nombres, licenciada Zelaya, ¿usted lo ve? Eso no sucede siempre. Esto hay que leerlo de alguna manera particular. Es que yo me imagino que pueden ser, de manera coloquial, decirle peces gordos, ¿verdad? Para quienes se sepa o no se sepa, el efecto es muy contundente y se sabrá en su sector. Entonces, no es lo mismo un ciudadano de a pie que alguien que pueda tener intereses importantes de tipo comercial o financiero, qué sé yo. Eso es lo que se me imagina que es esa aparente delicadeza de no dar a conocer los nombres, pero quienes lo reciben saben que es un golpe contundente, ¿no? Bueno, en ese sentido, licenciado Medrano, ya antes de ir a la pausa, la licenciada Zelaya que decía hace un momento que quienes hacen el análisis de estas sanciones de una manera más profesional entienden qué significan, pero hay quienes no la hacen así, incluso hay quienes las presentan como una medalla. ¿Qué opina usted de eso? Perdón, se fue un poco la voz, no entendí bien. Con mucho gusto le reitero la pregunta, le repito la pregunta. La licenciada Zelaya decía que hay quienes leen de manera profesional, o sea, de una manera más seria, este tipo de sanciones como el retiro de visas por parte de Estados Unidos. Hay quienes no, hay quienes incluso dicen, lo presentan como una medalla y orgullosamente están en la lista Engel, por ejemplo. ¿Esto cómo lo entiende usted, cómo lo ve en el contexto de Guatemala? Bueno, pues yo creo que el que sufre una situación de esas, obviamente lo tiene que minimizar, ¿verdad? Y tratar de restarle importancia.
Sin embargo, tiene su importancia, sobre todo pues implementando una sanción moral que otro país le está otorgando a un ciudadano guatemalteco, lo cual pues es lamentable. Les pido a ambos invitados, tanto a la licenciada Zelaya como al licenciado Medrano, que se queden en línea. Volvemos para las conclusiones, volvemos para la parte final de esta charla hoy aquí en La Primera Hora. Seguimos en esta charla acerca de la transición, del momento que vive Guatemala, de lo que puede venir en las próximas semanas de aquí al 14 de enero. Y esto se analiza por medio de la visión de Raquel Zelaya, presidenta de ACIES, y también de Gabriel Medrano, ex magistrado tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte Suprema. Licenciada Zelaya, suele ocurrir que en noviembre empieza, pero ya descaradamente, digamos, en diciembre la gente como que se desconecta y como que ya piensa más en la fiesta navideña y ya no tanto en la política. ¿Usted cree que en esta ocasión esto funciona de esa manera o cree que vamos a seguir con la intensidad que hemos venido trayendo durante todo 2023? Bueno, realmente para atrás, lo que en vísperas de feriados largos o de fechas como estas que usted menciona se ha dado decisiones políticas indeseables. Yo creo que sí es deber nuestro que, sin perder nuestras tradiciones, nuestra forma de celebrar el nacimiento del Niño Dios, en fin, qué sé yo, sí tenemos que estar muy pendientes, y para eso creo que los medios de comunicación son los que más alertan del seguimiento que le dan a los organismos de Estado, ¿verdad? Así es que sí, efectivamente es un arma de doble filo, una etapa muy deseada de descanso, de intercambio familiar, pero que no vaya a ser esto el escenario para situaciones inadmisibles. Bueno, y en ese sentido también hay otro factor que juega aquí en esta situación, es el tema del cansancio ciudadano, cansancio mental, espiritual. Venimos de la pandemia, después con esto, ¿cómo lo analiza usted, licenciado Medrano? Pues vea, siendo una situación inédita todo esto, yo creo que sí, la ciudadanía tiene que estar despierta y alerta a que se llegue a lo que se debe de llegar y que no hayan tropiezos que impidan el que se haga efectiva, que se concretice el voto mayoritario de la ciudadanía. Obviamente, el mes de diciembre es un mes de celebraciones, de conmemoraciones religiosas y no religiosas, pero ello no debe impedir a que estemos en alerta de lo que sucede en el país.